Y ahora continuamos con lo que son los tipos de sensores y más que mencionar los tipos de sensores sería una clasificación de sensores. Eh, los sensores se pueden clasificar en modulares y generadores, perdón, de acuerdo a su aporte de energía. O sea, aporte de energía, modulares o generadores, tal como se muestra en la tabla. Y para eso tenemos también lo que son eh, un ejemplo, los termistores o los termopares, que ambos sirven para medir temperatura. Simplemente es si estos son activos o pasivos. Entonces, en los sensores moduladores o activos, la señal de salida procede mayormente de una fuente de energía externa auxiliar y la entrega solo y la entrada, perdón, la señal de entrada simplemente controla a la salida. Estos sensores obviamente requieren más hilos, ya que algunos de estos sirven para alimentación. Unos son para las señales, otros son para alimentación externa. La ventaja es su sensibilidad, se puede modificar mediante la alimentación. Sin embargo, al requerir una fuente de alimentación externa, pues siempre hay un peligro, un riesgo de un accidente, ¿no? E incluso puede ser desde un corto hasta una explosión. Luego tenemos los generadores, los sensores generadores o pasivos, en donde la energía de salida es suministrada por la señal de entrada directamente, ¿no? Estos pues no requieren esos hilos extras de alimentación y por lo tanto se reduce la complejidad al momento de conectarlos. Eh, También al momento o en el momento en que ya no se requiere de una alimentación externa, pues el riesgo de sufrir un accidente como una explosión, como ya se dijo, o de un cortocircuito, se reduce. Eh, Aquí, sin embargo, la desventaja que tienen contra los otros sensores activos es la sensibilidad. Este no se puede controlar. La otra, recordemos que sí se puede modificar eh, con la alimentación externa. Ejemplos de estos pues, son los termopares de los generadores o pasivos. Después los sensores se pueden clasificar por su señal de salida, la cual puede ser analógica o digital. En los sensores con salida analógica, la señal de salida va a variar de manera macroscópica y va a ser una señal continua. Y la información normalmente está en la amplitud de la señal. Entonces pueden ser señales de voltaje, de corriente o de una carga. Y un ejemplo de este tipo de sensores con su salida analógica pues serían los potenciómetros. Estos normalmente los usan ustedes como resistencias variables, pero también pueden servirme como sensores. Luego los sensores con su salida digital, esta va a variar en forma de pasos discretos. Estos obviamente no van a requerir un conversor o una conversión de analógico a digital, porque ya la señal va a ser digital. Y la transmisión de los datos es relativamente más sencilla. Muchas veces solamente se requiere una sola señal de comunicación. Las ventajas es de que tienen mayor fidelidad y no sufren tanto de ruido como las señales analógicas. La desventaja de estas señales es que no hay muchos modelos matemáticos digitales para la mayoría de las señales que nosotros pretendemos medir. ¿Cuál es un ejemplo de este tipo de sensores? Pues los encoders o codificadores de posición. Por último, los sensores pueden clasificarse por su modo de operación. Estos pueden ser de deflexión o de comparación. Aquí la explicación es un poquito complicada, vamos a ver si podemos hacerla lo más sencilla posible, ¿no? En los sensores de deflexión, ejemplos son los acelerómetros de deflexión. La magnitud medida produce un efecto físico que produce un efecto similar opuesto en otra parte del instrumento donde está colocado el sensor y que está relacionado con una variable que nosotros queremos medir. Un ejemplo de esto es un dinamómetro para medir fuerzas. La fuerza que se le aplica a este dinamómetro
va a deformar un muelle hasta que se le aplica una fuerza contraria de recuperación. Entonces, esa fuerza contraria que se le aplica al dinamómetro es proporcional a la longitud de este sensor del dinamómetro y va a ser proporcional también a la fuerza que yo quisiera medir en ese momento. Luego tenemos los sensores de comparación. Un ejemplo pues son los servoacelerómetros, que también son acelerómetros, puedo medir las mismas magnitudes. Bueno, los sensores de comparación, el propósito es mantener nula una deflexión producida por la magnitud que se pretende medir, mediante pues, la aplicación de una fuerza opuesta que ya se conoce para mantener ese sensor equilibrado. Estos tienen un detector de desequilibrio, obviamente, y un ejemplo de estos es el más sencillo, pues es una báscula de balanza, donde el operador coloca un objeto sobre uno de los platillos y se produce un desequilibrio. Nuevamente el operador coloca una o varias masas en el platillo opuesto hasta que se alcanza un equilibrio y la masa que se requiere medir se verifica mediante la posición de una aguja, por ejemplo, ¿no? Esas masas pues ya son, o esas pesas que se le colocan para mantener el equilibrio, ya son perfectamente conocidas. Por último, aunque no se menciona en esta tabla, los sensores pueden ser de orden 0, de primer orden, de segundo orden o de orden superior. A eso se le conoce como características dinámicas de los sensores. Este orden se refiere a la cantidad de elementos almacenadores de energía que incluye el sensor, y esta última clasificación cobra importancia cuando el sensor ya forma parte de un sistema completo de control, pero en lazo cerrado. Bueno, existe una clasificación que va más acorde a lo que es la ingeniería electrónica o en su caso la ingeniería robótica. Y esta es la clasificación de sensores de acuerdo con el parámetro que va a variar, que puede ser la resistencia, capacitancia o inductancia, por ejemplo, y agregando después lo que son los sensores generadores, eh, los que son de voltaje, carga o corriente. Y esta clasificación se presta al estudio de los amplificadores como acondicionadores de señales. ¿Por qué? Por la salida que me da cada uno de estos sensores. Entonces, como ejemplo tenemos aquí los sensores. Tenemos los sensores resistivos, capacitivos, inductivos o electromagnéticos, generadores, sensores digitales, semiconductores, que aquí los mencionan como uniones PN, y ultrasónicos. Después de que tenemos los sensores, pues qué magnitudes nos pueden medir estos sensores. Por ejemplo, los resistivos me pueden medir posición, distancia o desplazamiento mediante potenciómetros, galgas o magnetoresistencias. Podemos medir velocidad mediante galgas o galgas y masa resorte. Temperaturas, hay sensores resistivos para medir temperaturas, los que son RTD, los termistores, perdón. Presión, flujo caudal, nivel, fuerza y humedad. Para los sensores capacitivos también tenemos para posición, por ejemplo, distancia, condensadores diferenciales, para medir presión, para medir nivel de líquidos, que es un condensador variable, fuerza y humedad. Los inductivos también existen para medir diferentes magnitudes, generadores, por ejemplo los piezoeléctricos para aceleración o vibración, temperatura, lo que son los termopares, o sensores piroeléctricos, y para presión los piezoeléctricos, lo mismo para fuerza, ¿no? Y así diferentes sensores para diferentes magnitudes.